presidente Rafael Correa insiste una y otra vez a la directiva de Alianza País sancionar de manera drástica a las asambleístas que, según él, traicionaron el movimiento. La propuesta de despenalizar el aborto puso al descubierto las diferencias que existen al interior del buró político. Son días difíciles para el movimiento oficialista Alianza País. La propuesta de despenalizar el aborto en casos de violación marcó las diferencias que existen entre los miembros del partido de gobierno. A inicios de mes, la despenalización era apoyada por casi una veintena de asambleístas, entre ellos Virgilio Hernández, Soledad Buendía, María Alejandra Vicuña, Gina Godoy, Blanca Argüello, María Augusta Calle y la ponente de la propuesta, Paola Pavón. Yo creo que en el caso de violación, el aborto debería ser no punible. Es mi posición personal, no es la posición de mi bloque. Sin embargo, un día antes de la votación del Pleno, el líder del movimiento y presidente de la República, Rafael Correa, se pronunció sobre el tema, calificó en duros términos e hizo una advertencia a quienes impulsaban la propuesta. Que hagan lo que quieran, ¿ya? Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Y es más, si siguen estas traiciones de lealtades, si mañana se evidencia, ¿no?, algo que está muy lamentable que está ocurriendo en el bloque país, yo presentaré mi renuncia al cargo. Y en menos de 24 horas, la iniciativa de despenalización fue retirada. Retiro la moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura. Con 99 votos a favor, en Ecuador se sigue castigando con prisión de 6 meses a 2 años a la mujer que decida abortar. Sin embargo, el tema no quedó ahí y parece haber calado en las bases del movimiento oficialista. Y es que el primer mandatario insiste en que lo ocurrido debe ser sancionado. Hace pocos días se separó a Pirina Correa de Alianza País, mi hermano. ¿Por qué? Porque criticó públicamente al ministro de Deportes. Y bueno, es correcto, no podía hacerlo y tuvo una sanción. Esto es 200 veces más grave. Entonces no podemos dejar sin sancionar. El destino entonces de varios asambleístas está en manos de la directiva del movimiento. El tema del aborto era un tema ya decidido inclusive en el propio Montecristi. Si había desavenencias con sus principios, simplemente no hubiesen participado de candidatos. Y una lección que nos deja este tema es el de procesar de mejor manera y al interior, en primera instancia, al interior, las divergencias que puedan existir. Antes de que se instale esta nueva asamblea, los integrantes de la lista firmaron un código de ética. Una de las razones principales, según los creadores del documento, fue evitar deslealtades estableciendo compromisos con el movimiento. El 9º punto del código establece que el incumplimiento del código de ética faculta a Alianza País revocar el mandato en el que fue electo. En el caso de dar paso al pedido de revocatoria del mandato, el artículo 105 de la Constitución establece que la solicitud podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. En el caso de los asambleístas, el trámite podría iniciar en mayo próximo. La solicitud deberá respaldarse por un número no inferior al 10% de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Alianza País culminó el anterior periodo legislativo con 11 parlamentarios menos. Entre los casos más sonados estuvieron la salida de César Rodríguez, María Paula Romo, Betty Amores y César Gracia. Joana Ramos, 24 horas. Independientemente del tema de fondo, el tema del aborto, sí, toda esta polémica deja algunas dudas. Preguntamos, por ejemplo, ¿dónde estaban las asambleístas de Alianza País cuando persiguieron a quien pensaba distinto, cuando buscaron sanción, a veces de la misma función judicial, para quienes piensan distinto? Miraron para otro lado, fieles a un proyecto. Hoy les toca vivir exactamente lo mismo. Por pensar diferente, están siendo, quién sabe, amedrentadas, perseguidas por su comisión de órgano y control. El presidente Correa fue claro desde antes de empezar las elecciones. Esta vez no quiero que nadie actúe de acuerdo a su criterio, sino fieles a la fila que dirijo. Hoy han desobedecido, entre comillas, por pensar distinto. Estaremos pendientes de lo que políticamente representa para el Ecuador lo que pase con las asambleístas. En todo caso, Gina Godoy recién ayer, casi a la medianoche, notificó a los desayunos de 24 horas que no podía venir. Había confirmado su presencia para analizar sobre todo lo que nos interesa. Humanamente, como mujer y como seres humanos dignos, ¿cuál será la postura de aquellas mujeres que no son ni 2, ni 3, ni 4, sino algunas de Alianza País frente a las amenazas y al criterio del presidente Correa?
Médicos y enfermeras del Hospital Baco Ortiz protestaron en contra de la propuesta en la que se criminaliza su trabajo según los médicos. Y es que el proyecto del Código Penal Integral está promoviendo ya un artículo relacionado y donde describe la mala práctica profesional. Por otro lado, y sobre el mismo tema, dentro del Hospital Eugenio Espejo de Quito, más de 100 profesionales de la salud, médicos, enfermeras y estudiantes de medicina, decidieron reunirse en una asamblea para exponer sus posturas y apoyar la iniciativa de la renuncia masiva. Nuestra postura, nuestra resistencia no está enmarcada en actos que estén relacionados en cerrar y suspender la atención al público. Vamos a trabajar, hemos trabajado y seguiremos trabajando. Nuestra decisión es una decisión individual. La renuncia no es un acto ilegal, es un acto voluntario y no se está renunciando en este momento, sino se está comunicando a las instancias superiores que existe la posibilidad de que los médicos no queramos seguir trabajando en un medio peligroso, hostil, y que tampoco podemos nosotros arriesgar nuestra libertad y el futuro de nuestras familias por una ley inconsulta o una ley punitiva. Para hablar más de este tema nos acompaña la doctora Beatriz León, delegada de Sociedades Científicas y Universidades del Ecuador. Buenas tardes, buenos días Beatriz, y gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Este es un tema que tiene una ventaja, Beatriz, y es que el presidente ha dicho que si bien su deseo es incorporar en el Código Penal un artículo que se sancione la mala práctica, reconoce que en esa redacción pudo haber habido errores y está dispuesto a sentarse a dialogar. Y esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar todos los que queremos de alguna manera proteger a familiares, pero también apoyar a los profesionales de la salud. ¿Usted conoce de alguna propuesta que pueda presentarse en ese espacio de diálogo que ha abierto el presidente? Muy buenos días. En efecto, como bien dice usted, esto ha creado algunas oportunidades. Creo que la que usted menciona sin duda es la más importante. Nos hace ver que el presidente es sensible al problema que puede causar esto, no solo a los individuos, a nosotros como médicos, a los profesionales de la salud, sino en general a la medicina, a la forma que practicamos la medicina, pero sobre todo a la salud pública de nuestro país. Eso es una buena oportunidad. Otra cosa buena de esto es que los médicos y sobre todo muchos profesionales de diferentes partes del país y de diferentes grupos. Por ejemplo, yo vengo hoy en representación a los científicos, a las sociedades científicas, a la academia, porque pertenecemos a un grupo que venimos trabajando más de 3 años justamente para tratar de acercarnos a la parte política, administrativa de nuestro Ministerio de Salud y sobre todo del Estado en sí, para poder mostrar esto que es algo fundamental para nosotros, poder hacer una mejor medicina, practicar con más tranquilidad y ayudar de esa manera a que los pacientes, pero sobre todo cualquier persona de nuestro país, se sienta más seguro de estar recibiendo el cuidado que tiene que recibir. Esa oportunidad, como digo, es otra cosa muy buena de lo que ha pasado, porque nos hemos unido diferentes grupos y nos han dado ustedes, los medios de comunicación y la ciudadanía en general, la oportunidad de escucharnos. Creo que parte de los prejuicios que se han creado alrededor de nuestra práctica como médicos tiene, por supuesto, una base de realidad. Han habido, y no estamos en ningún momento diciendo que no hay que hacer una penalización, o más que nada una evaluación de lo que es incorrecto, de cuando un profesional, sobre todo si es que es de la salud, comete un error, o peor aún, si es que ese profesional hace algo con intenciones de dañar o con la única intención de lucrar, sin ningún cuidado por la persona, el paciente que está atendiendo, esa persona, no por ser médico, no por ser enfermera, sino por estar haciendo algo incorrecto, algo delictivo, esa persona, me parece, es la única, y a nosotros como sociedades científicas y académicos nos parece son las únicas personas que deben ir al Código Penal. Pero no es porque son profesionales de la salud, sino porque siendo profesionales o por siendo seres humanos están haciendo algo incorrecto, algo no ético que se aparta del cuidado que deben tener hacia sus pacientes en el caso de nuestra profesión. ¿Cuál es el elemento que debe de considerar el artículo? Suponiendo que tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer un artículo y lo queremos hacer casi perfecto para que cubra tanto al paciente y sus familiares como al ejercicio de la profesión de médico, ¿cuáles serían los elementos necesarios que deben de incorporarse en esa redacción?
Se ha centrado mucho la discusión alrededor del artículo 146, porque es en realidad el que incluso está penalizando a las profesiones y además está yendo mucho más allá de lo que incluso el artículo 54 de la Constitución dice. El artículo 54 dice que tienen que tener responsabilidad las personas, los profesionales, y nosotros estamos plenamente de acuerdo. No dice en esa parte del artículo que tiene que ser penal. Antes habla de que el prestar un servicio tiene que estar regulado y eso debe ir a los códigos civiles y penales. Como en cualquier legislación moderna, ¿qué es lo que tiene que estar en el Código Penal? Aquello que tiene intención de daño. Entonces, si los médicos, si los dentistas, si las enfermeras, cuando vamos a practicar nuestra profesión, no estamos tratando de dañar a nadie, no tenemos que estar en el Código Penal. Pero yo quisiera entrar en cosas que sí podemos hacer, porque además eso también hemos venido hablando y hemos pedido, y el día de ayer estuvimos en una reunión muy importante con la ministra de Salud y con la ministra de la Política, para indicarle exactamente lo que le estoy diciendo, que nosotros queremos trabajar con ellas y con todo el Estado para poder mejorar la salud de nuestro país. Hay un concepto que es lo que tratamos ayer de decirles y así le voy a contestar su pregunta. Más que entrar en el detalle del articulado, porque además el 146 es uno de varios artículos que en el Código Penal están de alguna manera siendo direccionados justamente contra la profesión médica. Hay artículos hasta para el manejo, se penaliza hasta el manejo de infecciones, como que nosotros fuéramos agentes de infecciones. Por supuesto, si un médico no se lava las manos, si una enfermera no lo hace con cuidado, entre paciente puede infectar, pero esa es un error y es una negligencia que tiene que ser corregida. Beatriz, entonces simplemente para, antes de pasar al otro tema, la propuesta en primer lugar es que se entienda dentro del ámbito de las leyes que estos son hechos que se van a sancionar sin dolo, sino que los abogados entendemos como la intención positiva de causar daño, lo que se entiende como, por ejemplo, como hechos culposos. De alguna manera, esa naturaleza tienen los accidentes de tránsito. Nadie sale con la intención de matar a alguien, sino ha sido una negligencia grave, ha sido un descuido importante que ha causado daño. Entonces, se trata de sacarlos del Código Penal, porque debemos de todos asumir que los médicos no tienen esa intención positiva y directa de causarle daño a otra persona. Y me parece interesante porque pues debemos todos también respetar el principio de buena fe, especialmente los profesionales en el libre ejercicio, ¿no? Ese sería el primer elemento, la primera propuesta. Correcto. Ese es el primer elemento. El siguiente elemento es, cuando uno revisa la literatura mundial, usted que es abogada, yo sería una imprudente en meterme en su área, pero cuando uno ve lo que se está haciendo en este momento, en estos últimos 10, 15 años, relacionado a la medicina, hay momentos claves. El primer momento es hace 10 años exactamente, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publica un documento que se llama Errar es humano. Y se demuestra y se muestran los datos en que la medicina está a diario sujeta a error. Esto es dolorosísimo decir. Yo como médica estoy enfrente de su cámara viendo al país diciendo, sí, me equivoco. Tengo altas probabilidades de equivocarme porque eso lo muestran los datos. Pero al revisar los datos, en realidad el error de los médicos no es propiamente solo del médico, es un error sistémico. Entonces, hace 10 años se comienza a trabajar muchísimo en algo que se conoce como la seguridad del paciente. Y en el 2004, la Organización Mundial de la Salud proclama, entrega a todos los estados documentos para poder trabajar hacia tener una mejor práctica de la medicina, evitando los errores más comunes, que van desde cosas que parecen pequeñas que pueden hacer una gran diferencia, como por ejemplo, yo que soy pediatra, en vez de darle 5 ml, darle 15 ml porque se equivocó la enfermera o porque la madre se equivocó o porque yo mismo me equivoqué al dar la dosificación, y eso después de 2 días con una medicina tan elemental como el acetaminofén para la fiebre puede causarle la vida al niño si pierde su hígado. Entonces, en cosas desde pequeñas, como hablábamos de la lavada de manos, hasta cosas complicadísimas como el cambio de una válvula del corazón. El corazón tiene, nuestros pacientes todavía tienen una falla por fiebre reumática. Les cambian la válvula del corazón en milímetros, literalmente milímetros de error, le puede costar la vida al paciente. Evidentemente esas son cosas que los médicos estamos arriesgados todo el tiempo y tenemos que estar conscientes.
¿Qué queremos hacer? Proponer, seguir lo que la Organización Mundial de la Salud dice, hay que evaluar el daño, porque como bien dice usted, los pacientes se han quejado y tienen razón y nosotros tenemos que escucharlos, como sociedad, no solo como médicos. ¿Por qué se quejan? Porque no tienen compensación, porque hay impunidad, porque lo que ellos consideran un daño no ha sido resarcido. El daño no necesariamente es la venganza con la cárcel. Es más, la gran mayoría de los pacientes, de los familiares de los pacientes van a decir, lo que yo necesito es que cuiden de mí. Me han dañado, he tenido un problema, he perdido un miembro, algo ha pasado, algo salió mal. Yo lo que quiero es que se encarguen de mi salud, me recompensen, o sea, me entreguen algo para ese miembro que perdí. Si es que es un familiar, evidentemente el dolor es mucho más grande y la causa es tan profunda que es improbable que podamos jamás resarcir ese daño. Sin embargo, hay sistemas para hacerlo. Y si uno ve en Estados Unidos, cuando revisa los datos de las demandas, porque el país más litigante y el que más daño ha hecho sin duda es Estados Unidos, en ese país se han encontrado entre 15 y 30% de errores médicos diarios. ¿Se da cuenta? Es un número grandísimo. En esos pacientes que llegan a demandar, que son los menos, esos pacientes a duras penas consiguen la mitad de lo que creyeron algún día iba a ayudar a sus pacientes o a su familia. Entonces, encima de todo, 10% de los médicos son de las demandas, que solo son el 30% de todas las demandas que llegan realmente al juicio. El 10% de esas demandas son cosas que no debieron pasar, que no son justas para el médico. Y no es solo que nos van a demandar, es que nos van a extorsionar. Entonces, ayer decíamos a las ministras, los abogados, con todo respeto, no deben estar metidos en esto. Y esto se hace en otros países, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, Inglaterra y Canadá tienen sistemas totalmente distintos que lo único que están viendo es la mejora del sistema, de modo que se eliminen los errores. Si yo no tengo miedo de que me van a meter presa, de que me van a sacar todo lo que tengo y van a endeudar hasta mis nietos, entonces yo apenas veo que hay algo que está mal, así no esté segura de que hubo un error, voy a acudir al sistema a decirle, ayúdenme, veamos, revisemos. Y de esa manera, si me equivoqué, otras personas van a aprender de ese error. Eso se hace el día de hoy. Las leyes y sobre todo las regulaciones, esa responsabilidad que la Constitución pidió que tuviéramos como profesionales, lo que hacen es buscar sistemas para mejorar la salud. El objetivo de cualquier ley debería además ser eficaz, es lograr que mejore. Yo le pregunto, María Josefa, ¿cuáles son los datos de cuánto tiempo se queda hospitalizado un paciente en nuestro sistema público, privado y en los demás sistemas? ¿Cuánto es lo que cuesta cada una de esas hospitalizaciones? ¿Cuánto cuesta dependiendo de la enfermedad? ¿Cuántas veces va al quirófano un paciente que entró sin tener que entrar al quirófano? ¿Cuántas veces es hospitalizado desde la emergencia cuando no debía ser hospitalizado o cuando debía serlo? No tenemos ninguna de esas estadísticas. Y sobre todo tampoco tenemos control sobre el comportamiento de los pacientes y la sociedad con respecto a la relación que tiene con la medicina, a la relación que tiene con la información que recibe en la televisión, a la relación que tiene con todo lo que le dicen de que debe de hacerse, ponerse, y tampoco tenemos un registro de todo el daño psicológico que por la extorsión algunos médicos también han sufrido. Yo le puedo decir, y además cada médico, muchas de las personas que nos están viendo tienen familiares médicos, tienen hijos que están estudiando. Esa es una de las cosas más tristes, ver a nuestros estudiantes. Yo soy profesora. ¿Y cuántos profesores hemos hablado en estos días del retiro de estudiantes, de gente que ya no quiere hacer la carrera? Es realmente tristísimo. Pero lo que usted acaba de apuntar es muy cierto. No solamente es el componente de todo el sistema, la médica que puso la orden, la enfermera que la revisó o no la revisó, el farmacéutico que la mandó sin haber revisado que la dosis era incorrecta, la asistente que equivocó con la dosis de la otra persona, todos esos, y además todo el lado de los pacientes. La competencia, digo yo, a veces en el consultorio, entre broma y chiste, más difícil para la pediatra es la abuela o la tía que tiene mucha más información, entre comillas, de algo que yo tengo que hacer. Entonces, pero yo le quiero dejar el mensaje final que tal vez es tan importante. Ha habido, y es cierto, un gran prejuicio contra nosotros y una parte la hemos ganado, porque el problema de la comunicación entre los pacientes y los médicos es fundamental y es parte fundamental también de la mayoría de los errores y de las demandas, más que de los errores, de las demandas. Entonces necesitamos mejorar, nosotros queremos hacerlo, estamos implementando en nuestras sociedades y en nuestras universidades cátedras para mejorar la comunicación con los pacientes.
pero también tiene que entenderse que no todo lo que una persona dice que es un daño, es un daño. Es decir, si usted no tiene un resultado... Criterios objetivos para evaluar el daño y poder determinar la responsabilidad. Eso es básico. Entonces, y ahí sí nos metemos los abogados, doctora, porque esa es una... Bueno, en eso sí sabemos. Lidiar con médicos también sabemos. En buena hora nos honran nuestros familiares y amigos de ser excelentes médicos del país. Pues, Beatriz, tengo que despedirla, porque se me acaba el tiempo, los desayunos, y realmente ha sido un gusto tenerla como invitada. Su exposición ha sido muy clara, muy objetiva, y sinceramente creemos que vamos a depositar en esa apertura que el presidente ha hecho para el diálogo todas esas palabras y esas propuestas que usted en buena hora nos ha venido a contar. Que tenga un excelente día y muchísima suerte a usted y a su gremio. Muy bien, gracias. Nos vamos a ir a un corte, ya volvemos. El Consejo de Regulación de la Comunicación entregará este martes al Superintendente de Información 13 denuncias en contra de periodistas y de medios de comunicación con el fin de ser analizados y sancionados de ser el caso, mientras que aún se espera el reglamento de la Ley de Comunicación. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación aún no se organiza del todo. Ocupa temporalmente estas oficinas prestadas de la Defensoría del Pueblo. Aquí despachan los 5 miembros del Consejo que apenas han empezado a organizar la casa puertas adentro. Hemos elaborado un estatuto orgánico de la institución que ya ha sido aprobado, yo diría, en tiempo récord. Crearán varias unidades con personal e infraestructura que les ayudará a realizar su trabajo. Habrá una unidad encargada del registro de medios, por ejemplo, otra encargada del trámite y concesión de frecuencias, una unidad de análisis de publicidad y una unidad jurídica. Formará el tema publicidad parte del contenido del reglamento general que será expedido en los próximos días por parte del Ejecutivo. En medio de este ajetreo logístico, en estos 3 meses que vienen trabajando, han recibido denuncias de ciudadanos e instituciones contra el trabajo de la prensa, y esas denuncias las van a trasladar este martes al Superintendente de Información, que no cumple una semana en el cargo. Son 13 denuncias de diferente tipo. La reunión entre los miembros del Consejo de Regulación de la Comunicación y el Superintendente de Información será pública en Quito. Freddy Paredes, 24 horas. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Que tengan un excelente día y gracias por acompañarnos.